Cordial saludo, profesora Berlinda Pineda y el doctor Ernesto de la Cruz, y compañeros que puedan ver mi trabajo. Mi trabajo lleva como nombre Transformaciones de la Identidad Docente en el marco del Estatuto 278, lectura crítica de los imaginarios profesionales desde la fenomenología de la práctica. En el planteamiento del problema vemos que nosotros nos encontramos con un contexto ideal versus la realidad. Los referentes como Hirose y Freire nos conciben al docente como ese líder intelectual que se basa en la autonomía y en la reflexión crítica. Sin embargo, en el contexto colombiano contemporáneo, el Estatuto 1278 introduce lógicas del mercado y estandarización que muchas veces frenan esos dos principios de autonomía y de reflexión crítica. El problema epistémico y ontológico nos damos cuenta que el Estatuto 278 no es solo un marco legal, sino que también opera como dispositivo biopolítico. Impone una evaluación de desempeño que se puede convertir en punitiva, genera una burocratización de la escuela que amenaza la autonomía del docente, desgasta su corporeidad y pone en crisis sus imaginarios profesionales y su saber de la experiencia. La identidad en tensión del docente colombiano está mediada por la dimensión ontológica simbólica, el ser, entre ser un misionero o un funcionario, la dimensión epistémica práctica, el saber hacer, el saber local versus ese estándar global, la dimensión ético-política, el deber ser, la voz del intelectual transformador, y la dimensión contextual territorial, el donde, el cronótopo, la escuela situada y su orden o donde pueda ubicarse. Nosotros nos encontramos ante el fenómeno que se presenta principalmente, hemos caracterizado las tres manifestaciones de la crisis: la sobrecarga y burocratización. En los documentos que hemos analizado, nuestros referentes muestran que hay un vacío de ese sentido de la labor pedagógica del docente debido pues a todo lo que se le impone. También la imposición erosiona la autonomía, sobre todo la estandarización como prueba de saber o lo que busca, lo convierte en un operario del currículo y finalmente se traducen en esas tensiones identitarias que muchas veces hacen que se sienta como un profesional provisional que simplemente está ahí para cumplir o supliendo una necesidad que le imprime la norma. Tenemos los tres interrogantes fundamentales: cómo significan los docentes del 1278 sus transformaciones laborales en el contexto colombiano contemporáneo, qué configuraciones simbólicas subyacen en la autopercepción del docente sobre su rol en el sistema educativo, cuáles tensiones emergen en las narrativas de los docentes y cómo permiten la resignificación del ser docente. El propósito general es generar los sentidos que los docentes del 1278 atribuyen a sus transformaciones identitarias y laborales a partir de los imaginarios profesionales que configuran sus trayectorias en el contexto colombiano. Para esto, pues, tenemos los siguientes propósitos específicos. El primero es explorar las vivencias de la identidad profesional y las transformaciones laborales que hace el Estatuto 278. La segunda es interpretar imaginarios profesionales, como la autopercepción del maestro sobre su rol y lugar en el sistema. Y el tercero, develar tensiones y resignificaciones, reconstruir el sentido del ser docente desde esa narrativa personal y colectiva que nos aportan los maestros. ¿Para qué esta investigación? Pues tenemos desde las tres visiones que presentamos: la teórica, aporta la pedagogía crítica y sociológica del trabajo docente, viéndolo más allá de un mero ejecutor o laborante de ese currículo; desde la práctica, el docente más allá del operario; y de la cuestión político-social, cómo el Estatuto 78 es fundamental, pero a la vez también recorta esas ideas que tiene el ser docente. La investigación se apoya firmemente pues en la identidad docente, en los saberes experienciales y en la pedagogía crítica y la fenomenología. Tenemos las tesis doctorales.
Abordan pues la burocratización escolar, como lo hace Triana, las tensiones de la evaluación docente y los imaginarios institucionales sobre la calidad educativa, que nos propone también Torres Silva. Quiseno pues hace un análisis de los profesionales no licenciados y cómo esa cuestión del saber disciplinar y la pedagogización pues precariza, tensiona y precariza al docente. Y Medina pues tomamos la triple mémesis, sobre todo para ver cómo el docente obtiene su identidad y cómo éste lo puede deshumanizar. Hay tres categorías fundamentales, las tenemos identificadas. La primera es la identidad profesional y saber pedagógico de Tardif y Freire, cómo se hace el constructo social, dinámico y fragmentado por el decreto 1278. Tenemos imaginarios profesionales que nos dan las tesis doctorales de Triana y Castoradis sobre la escuela como una gestión de desplazamiento al docente intelectual y finalmente pues la fenomenología, la práctica y el acto ético. Eh, ¿Qué nos da la fenomenología de Van Man? Nosotros nos encontramos finalmente pues el paradigma, el método y el rigor. Tenemos un paradigma interpretativo, hermenéutico fenomenológico, que busca pues analizar ese estatuto 78 como dispositivo de poder y subjetivización. El método, la fenomenología de la práctica de Van Manen, nos encontramos con esas cuatro existencias: cuerpo vivido, tiempo vivido, espacio vivido y relación vivida, para entender y seccionar desde la profundidad esas narrativas autobiográficas y entrevistas que le vamos a hacer los docentes, que aparecen reflejados en informante y técnicas, muestreo intencional, docentes públicos que se rigen bajo el Estatuto 78, entrevista, conversación y relato autobiográfico, y el rigor cualitativo, pues que está mediado por la credibilidad, la transferibilidad y la dependibilidad y confirmabilidad de lo que se plantea en la investigación. Muchas gracias, profesores y compañeros, por escuchar mi intervención.